Muy buenas tardes compañeros, mi nombre es Diego Navas Salinas y junto con mi compañero Ángel Hernández vamos a hablar sobre la crisis petrolera de 1982. En 1977, López Portillo establece un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o también conocido como el FMI, siendo que nos comprometimos la mayoría a limitar el endeudamiento público, reduciendo en el medio circulante y restringiendo el gasto público al fijar ciertos topes a los aumentos del salario. También liberaliza el comercio al exterior y limita el crecimiento en el sector paraestatal de la economía. Solo durante un año en el gobierno mexicano cumplió con el pacto, pues el descubrimiento de los yacimientos de petróleo, la política económica y ya que estas sufrieron unas grandes y considerables modificaciones, si se puede decir así. La crisis petrolera de 1982 fue causada por una combinación de factores, como las medidas de ajustes en el consumo de energía en los países industrializados, el fuerte aumento de los impuestos al consumo de energía, la mayor producción petrolera en países no incorporados en la OPEP, el mayor consumo de la energía nuclear y del carbón, así como la presión que se ejerció sobre los productores de petróleo para que aumentaran su producción y sus exportaciones. La crisis petrolera de 1982 tuvo consecuencias significativas en México. Una de las consecuencias más importantes fue el término del estado de bienestar, siendo que el arribo del llamado neoliberalismo, que también acarreó un proceso sin precedentes en el deterioro de los niveles de la vida, siendo que de estas masas obreras y campesinas que perduran hasta el día de hoy, siendo que incluso el día de hoy podemos ser testigos de estas consecuencias. El Producto Interno Bruto, o mejor llamado PIB, que vamos a hablar dentro de poco en él, disminuyó en un 14.3% y el desempleo alcanzó un gran número, siendo un número muy grande del 23.7%, mientras que el gobierno decidió devaluar el peso en un 18%, siendo que de esta manera más de 5 bancos y licitar de empresas estatales como Chilectra y la compañía de teléfonos. El comportamiento de la producción petrolera se correlaciona con el crecimiento del PIB. En el cuadro tercero 15 podemos observar que los mayores crecimientos de la producción petrolera se dieron simultáneamente con las mayores tasas de crecimiento del PIB. Bueno, también vamos a hablar un poquito de la inflación, siendo que ya vimos el Producto Interno Bruto. La inflación durante la crisis petrolera de 1982 en México fue del 458%, siendo este un número relativamente grande, siendo que este número no debería ser normal tanto porque esa fue una inflación de un gran tipo. El tipo de cambio se despreció en un 646% y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la destrucción de los ahorros fue significativa. La crisis de 1982 también destruyó una buena parte del aparato productivo nacional, siendo que esta fue una gran contramedida ante el desarrollo económico que andaba teniendo México en esos tiempos. En diciembre de 1994, durante el cambio del gobierno, se registró una profunda crisis económica, el error de diciembre, que se caracterizó por una inmensa y cuantiosa fuga de capitales, lo que provocó una brusca variación del tipo de cambio, fuertes incrementos en la tasa de interés, se dispararon los precios y el PIB cayó más del 6% en 1995. El desempleo creció y la distribución del ingreso se hizo más inequitativa. Los pobres patrimoniales llegaron a representar el 70% del total de la población en el país. Ahorita vamos a hablar sobre los datos nacionales, más específicamente la balanza de pagos. Siendo que la balanza de pagos en México durante la crisis petrolera de 1982 se vio grandemente afectada por el endeudamiento del gobierno, siendo que de esta medida nuestra balanza de pagos se desequilibró, se podría decir, se un poquito movió. La capital invertido de la construcción de infraestructuras petroleras fue un producto de préstamos externos, siendo que no era propiamente nuestro dinero y el endeudamiento era mayor al la obtención de nuestro Producto Interno Bruto, siendo que se generó un desbalance en la propia balanza de pagos, siendo que al tener por aval al petróleo no duraron en otorgarle créditos al Estado mexicano y al sector privado.
Sobre el entendido de que con petróleo podría pagarse cualquier cosa, Díaz Serrano cifró las esperanzas de los mexicanos en este producto, llegando incluso a proponer que con lo recabado mediante su exportación se pagara la deuda externa, que sí en 1974 era de 12.800 millones de dólares. Para marzo de 1986 alcanzaba casi los 100.000 millones de dólares. Datos internacionales 1. Ahorita vamos a hablar sobre el ciclo del petróleo internacional. Desde entonces mostraba cierta intercadencia relacionada con el ritmo fluctuante de las economías capitalistas avanzadas. Tenía repercusiones en distintos signos de la economía petrolera y el petróleo de América Latina a través del movimiento de las cotizaciones de hidrocarburos, siendo que de esta forma, como se mencionaba, había veces que la corriente generaba hasta 6.026 millones de dólares en 1977, que se fue disminuyendo a lo largo del tiempo, solo para hacer que, dar un ejemplo rápido, que en 1975 ya no generáramos tanto en comparación de 1976, siendo que estos fueron los datos que fluctuaban demasiado debido a cambios, por ejemplo, se disminuyeron en 2.181 millones en 1975, siendo que esto se puede dar una gran idea de cómo fue fluctuando los datos internacionales sobre el campo del petróleo. El escenario económico internacional registrado durante los años 1977 y 1978 una tendencia favorable a los países capitalistas del centro y desfavorables tanto a los países exportadores de petróleo como a los países subdesarrollados con balanza petrolera deficitaria, sin que por ello hubiese disminuido la disparidad del balance de los sectores extremos entre estos dos últimos grupos en el ámbito latinoamericano. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre la conclusión de este tema, siendo que me ha gustado que hayamos llegado hasta esta parte y quería hablarles sobre tantito de esta parte de la conclusión que hicimos mi compañero y yo. En este evento fue un hecho de continuación de la crisis de 1976, alimentada por un gobierno utilizando los descubrimientos enormes de las reservas de petróleo para conseguir préstamos que le permitieron evitar hacerse los grandes ajustes que se debían hacer, siendo que de esta manera se pudo evitar una gran crisis, pero a la vez, siendo que ya estamos en una crisis petrolera de 1974, esto fue en gran parte ayuda para evitar hacer muchos recortes y demasiados ajustes que se andaban pensando hacer a futuro, siendo que de esta manera nos fue un poquito de solución. Bueno, hasta aquí llegamos, siendo que de mi parte y de mi compañero, no solamente les podemos decir que, para finalizar, hemos visto las principales ideas y conceptos que han conformado este tema, siendo que les esperamos que les haya sido de su agrado y utilidad. Queremos agradecerle por su atención y tiempo dedicado a esta presentación, siendo que de mi parte, Ángel Hernández González, y de mi parte, Diego Navas Salinas, con matrículas 2026-340 y 2020-20079 respectivamente, de nuestro grupo el sexto B de turno matutino. Esperamos que haya sido de su agrado y que le haya gustado. Adiós.